Siempre, aunque leamos una cita bíblica 10 veces, 20, 100, 1000 veces, siempre hay algo nuevo. Porque la palabra de Dios está de tal manera escrita que es tanto para niños como para adultos espiritualmente hablando. Y los niños entenderán lo que necesitan para sus vidas, los jóvenes entenderán lo que necesitan para sus vidas y los maduros en la fe entenderemos lo que realmente necesitamos para nuestras vidas. Es lo mismo que en la vida natural. Un niño come la misma alimentación que nosotros, pero su cuerpo asimila lo que necesita para su edad y nuestro cuerpo asimila la comida que necesitamos para nuestra edad. ¿Sí? No asimilamos lo mismo ni en la misma proporción y cantidad. Por eso es importante que la palabra de Dios sea nuestro alimento diario, cada día, cada instante, cada momento. Porque si no nos hacemos débiles, nos hacemos pequeñitos ante las circunstancias, los problemas, necesidades y ante todo aquello que el diablo está tramando contra nosotros. No puede tocarnos porque estamos en Cristo Jesús, pero si nos debilitamos, nos vamos quedando y somos presa fácil. Amén. Cuando Pablo escribe esta carta, él estaba encarcelado. El libro de Hechos nos muestra algo precioso, porque nos muestra que Pablo en Hechos ya estaba en Filipo predicando, enseñando, llega a Filipo y encuentra que Hechos nos muestra en el capítulo 16 a 3 personajes. Lidia, que era una mujer rica, que hacía túnicas de púrpura. Nos muestra otro personaje de un nivel más bajo, una muchacha que estaba poseída por un demonio de adivinación. Y nos muestra un hombre que estaba un poco por encima de la muchacha que estaba endemoniada y era el carcelero que lo tenía preso a Pablo y a Silas. ¿Amén? ¿Han leído ese pasaje en Hechos 16? ¿Qué nos quiere enseñar Pablo a través de esta carta? La primera cosa, uno, que Dios no hace acepción de personas. Y cuando va a llegar con el Evangelio, llega a todos los niveles, ricos, medianamente ricos y pobres. Llega con su mensaje y si esos corazones están dispuestos a recibir el mensaje, entonces lo recibirán y sus vidas serán transformadas. No religiosamente, no como se ha establecido en este tiempo en el evangelio que se predica. Ven, pasa, recibe a Cristo. Métete, vas a ser salvo. Como si nosotros pudiéramos tener el poder de hacer salvo a alguien. Ni a nosotros mismos podemos salvarnos. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Y Dios sabe a quiénes tocar y cómo tocar. Lidia fue tocada y le dice a Pablo, no te vayas pues ahora, si he hallado gracia, quédate en mi casa. Y fue establecida una iglesia en esa casa, en la casa de Lidia, como más adelante las escrituras nos lo enseñan. Pero como Pablo era un hombre inquieto y siempre estaba predicando, de pronto en esas sus andanzas predicando, había una muchacha que lo seguía. Y si nosotros no estuviéramos en un mismo espíritu con el Señor, diríamos, wow, Dios te ha revelado que yo soy el hombre de Dios. Pues dice, óiganlo a Él es un hombre de Dios, está predicando el Evangelio. Y estaba con eso 3 días, estoy parafraseando por si acaso no es textual, 3 días detrás de Pablo y de Silas, exaltándolos, ensalzándolos. Y Pablo se sentía molesto. Entendamos el corazón de Pablo y cómo tiene que ser el corazón de un siervo de Dios. Cualquiera de nosotros podríamos decir, wow, esta mujer está usada por Dios y está mostrándoles a estos incrédulos que yo vengo de parte de Dios a hablarles. Pero Pablo se sintió molesto. Y el tercer día le dijo, espíritu de adivinación,
sal de esta mujer. Y salió. Pero esa mujer le daba ganancias a los que hacían las estatuas de Diana, de la iglesia de Diana que había en esa latitud. Y obviamente cuando esta muchacha deja de ser adivina, empezaron a quitarle ganancias a los que hacían las imágenes de la diosa Diana. Y se levantan contra Pablo y los quieren matar. Y agarran a las autoridades, dicen, estos han venido aquí a hablar tonteras, a revolucionar, han puesto al pueblo contra el rey. Ya estaba esa parte del mundo controlada por los romanos. Y se levantan contra ellos y los toman presos y los meten a la cárcel. Pero para Dios nada es casualidad, nada. Había un propósito de Dios. Dios quería tocar las vidas de aquellos que estaban encarcelados, pero solo una familia se salvó. Qué tremendo es eso. Habían 20 presos en la cárcel, por decir un número, pero solo una familia fue tocada por la palabra de Dios. ¿Se han dado cuenta? Ninguno de los otros presos se convirtió. Qué tremendo es eso. Qué tremendo. Todos estaban ahí encadenados, así como muchos de nosotros en nuestra vida espiritual, encadenados. Y a pesar del poderoso milagro que sucede en la cárcel por causa de la alabanza de Pablo y Silas en la cárcel, porque se pusieron a cantar, para empezar no podían mover las manos, no podían mover los pies, estaban sentados y encepados, dice la palabra. Cepo es algo que usaron mucho los inquisidores en la época de España, de la Inquisición. ¿Sí? Era una madera abajo donde habían dos huequitos, ponían ahí los pies ahí afuera y encima le ponían otra madera y aseguraban, o sea que no podían mover ahí, asegurado. Y las manos lo mismo, ¿sí? Estaban así, pero no por eso dejaron de alabar y bendecir a Dios. Empezaron a alabar con tal corazón, y eso debe enseñarnos algo. La alabanza no es cantar bonito, no es cantar lo que nos gusta, es exaltar al Dios Todopoderoso. Y para exaltar al Dios Todopoderoso no necesitamos música, necesitamos conocerlo, como Pablo dice aquí, en esta porción que hemos leído, conocerlo. Pablo lo conocía al Señor como ningún otro. Amén. Los discípulos, los 12, habían pasado tiempo con el Señor Jesucristo, 3 años, pero ninguno de ellos conoció la obra redentora de Jesucristo tal cual Pablo la conoció. Ninguno de ellos habla de la redención de Jesucristo como lo relata Pablo en las diferentes epístolas que ha escrito. ¿Sí? Y ahí sucede un milagro. Dice que hubo un temblor, un terremoto, y fueron sueltas las cadenas de todos. Miren, iglesia amada, aprendamos. Hoy hemos vivido un tiempo precioso, llevados por el Espíritu Santo a través del hermano Brimer. ¿Sí? Muchas personas aquí vivíamos con dolor en nuestro corazón de cosas pasadas, aunque habíamos vivido en nuestra niñez. ¿Sí? Porque son cosas que guardamos a veces y le ponemos un tapón y pensamos que ya me he olvidado de eso, pero no es cierto, no es cierto. Eso cualquier momento sale y nos va a continuar causando dolor. Esos encarcelados estaban encepados al igual que Pablo. Sus cadenas fueron sueltas. Todos fueron hechos libres. Escucha bien. Todos fueron hechos libres. Y ahí el carcelero, escuchando el terremoto, corre, entra y dice, toma su espada y se quiere matar. Y le dice Pablo, ¡alto! No lo hagas, porque todos estamos aquí, nadie se ha ido. Y tocado por Dios, ese carcelero va y le dice, ¿y ahora qué hago? Vengan a mi casa, los lleva a su casa. ¿Cómo Dios obra? A Pablo y a Silas les cura las heridas, los limpia, los lava, les da de comer, los atiende. Y Pablo le predica el evangelio de Cristo. Le dice, si crees, serás salvo tú
y tu casa. Amén. Amén. Pero ¿dónde estaba Pablo? En la casa del carcelero. Amén. Eso para que salga de nuestra mente lo que se ha predicado y se dice: ¿quieres que tu familia sea salva? Cree, tú y tu casa serán salvos. Yo tengo ese poder. Yo tengo ese poder. ¿Quién hizo que el carcelero haga lo que haga? Dios tocó ese corazón. ¿Los otros prisioneros fueron salvos? ¿Fueron o no? Fueron libres, ¿verdad? Pero no salvos. Muchos de nosotros somos libres, pero no salvos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces, entendiendo lo que nos enseña Hechos, podemos ver que Dios en esa población tocó 3 vidas. Lidia, la de la muchacha endemoniada con espíritu de adivinación, y la del carcelero. Y fueron salvos por la gracia de Dios, porque Dios obró en esas vidas. No Pablo, Dios obró en esas vidas. Eso que quede marcado en nuestro corazón para que dejemos de predicar el evangelio que se está predicando hoy en día. Ven, Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Ven, recíbelo, confiesa, cree y listo. ¿Y qué tal si Dios dice que esa persona no le pertenece ni le va a pertenecer nunca? Porque ya Dios ha separado la luz de las tinieblas en el principio. Amén. Amén. Ese evangelio está cometiendo tanto daño en la gente de hoy en día, y por eso hay congregaciones que están llenas de multitudes que lo único que quieren es apaciguar sus conciencias. Sí, gracias Dios mío, sí, tengo todo, me has bendecido, pero no tienen vida eterna. Dios no nos llamó a vivir una vida de comodidad, ¿o sí? ¿O sí? No, ¿verdad? Vamos a ver en este libro de Filipenses más adelante. Entonces Pablo escribe este libro de Filipenses en la cárcel. En la cárcel. No salió de la cárcel, se quedó ahí. Porque si salía de la cárcel, al pobre carcelero lo mataban. Claro, porque no había cumplido la función para la cual fue puesto. ¿Sí? Así que se quedaron en la cárcel. Y ahí en la cárcel Pablo escribe esta epístola, que para mí es una de las epístolas más poderosas y con más revelación para la iglesia de este tiempo. ¿Amén? Vamos a repetir lo que hemos leído inicialmente. Dice, voy a leer un poquito más adelante. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? ¿En qué? En conocimiento verdadero y en todo discernimiento. O sea, el amor que yo tengo por Dios o por mí mismo, ¿en qué tiene que incrementarse? ¿En qué tiene que aumentar? En conocer quién es mi Salvador, en conocer quién es mi Padre Dios, en conocer cuál es la vida eterna que el Señor me ha regalado en Cristo Jesús. No es otra cosa. Amén. Amén. No es teología. No es voy al seminario para saber más. No voy a ir a la universidad teológica y ahí voy a aprender de todo. 100,000 materias, psicología cristiana y qué sé yo, toda la basura que hoy se vende. No, es conocer a aquel que me salvó. Amén. Y cuando lo conozco, mi amor aumenta. No solamente por Dios, sino por los perdidos. Amén. Amén. ¿Se han dado cuenta a veces cuán fácil es sanar el corazón de una persona? ¿Se han dado cuenta? Y no necesitamos predicarle nada ni hablar. Es solo darle un abrazo y hacerle sentir que esa persona es importante y amada.
Nada más, así de sencillo. A un niño no necesitas darle una prédica de que lo amas. Simplemente lo agarras y le dices, ya ve, mijo, siéntate aquí en mi falda. Lo abrazas, lo besas, lo consuelas y listo. Sabe y se siente amado. ¿Por qué? Porque lo conoces, porque es tu hijo, porque sabes cómo es tu hijo. Amén. Y eso es lo que hace nuestro Padre Dios. Nosotros, bien decía Dios a través de Brimer, no es emociones aquí llorar, sí, yo no he tenido papá. No, no. Yo soy huérfano de padre desde mis 2 años y medio, pero cuando el Señor se reveló a mi vida hace 23 años atrás, hace 23 años habló a mi corazón, a mi vida, me dijo, ¿por qué dices soy huérfano si yo soy tu padre y siempre te he tenido sostenido de mi mano? Eso para mí fue, listo, hasta aquí el dolor y el llanto por el papá que nunca lo pude conocer ni disfrutar, porque yo lloraba todas las veces, y mi esposa es testigo, por ese papá que no tenía. Yo lloraba y reclamaba y lo desafiaba a Dios y le decía por qué. Y siempre esa fue mi vida hasta mis 47 años de edad. ¿Sí? Pero el momento en que Dios reveló a mi corazón que Él era mi Padre, ese momento se acabó mi dolor, se acabó mi tristeza, mi soledad y mi orfandad. Porque supe que tenía un Padre Dios que nunca me había dejado ni me había desamparado. Amén. Entonces no es cuestión de emociones, no es cuestión de religión, es cuestión de sé que es mi Padre. Sé, hay la convicción por el Espíritu Santo de Dios en mi corazón que Él es mi Padre. Amén. Lo mismo sucede con nuestra salvación. Si yo no conozco lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Porque me han dicho? ¿Porque me han predicado? ¿Porque asisto a una congregación? No, tengo que saber en qué consiste esa salvación. ¿Qué realmente es esa salvación que tanto hablan? ¿Qué hizo Dios en Cristo Jesús para yo ser salvo? ¿Qué hizo? Si no entiendo eso, me convierto en un religioso, en un asistente, en un simpatizante y hasta ahí llego. Y mi corazón, por más que me desespere, no va a ser tocado nunca, como veo que a otros Dios los toca. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo lo que Dios ha hecho por mí. A eso se refiere Pablo cuando está escribiendo esta parte de las Escrituras. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis, qué tremendo, lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Qué tremendo. ¿Para qué conozco lo que Dios hizo por mí? Para que yo pueda discernir si lo que escucho, si lo que veo, si lo que me predican, si lo que yo he visto en el internet o en la tele o donde sea, es de Dios o no es de Dios, y yo pueda escoger lo mejor. ¿Para qué? Para que yo sea cada día más puro e irreprensible hasta la venida, el día del Señor en esta tierra. ¿Lleno de qué? Del fruto de justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Cuando Dios dice que somos justos, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser justo? Ser justo, eso no es ser justo, eso es hacer justicia. Ser justo es cuando Dios Padre me ve en Cristo Jesús justificado por su obra redentora.
Amén. Si no estoy en Cristo Jesús, haga las obras que haga, no soy justo. Amén. Amén. Solo en Cristo Jesús el Padre nos justifica. No por nuestras obras, sino por su beneplácito, por su amor, por su bondad, por su misericordia, porque le plació separarnos para Él. Así que no es por mérito nuestro, es porque a Dios le plació que sea así. Porque si fuera por mérito nuestro, no llegamos ni a nada, a nada. Amén. Entonces, ¿qué nos dice? Llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. ¿Para qué voy a ser justo? Para gloriarme yo. Oh, yo soy buenito, yo hago esto, yo hago lo otro, yo predico, yo he ido a la China, yo he ido a Flandes, yo he llevado la palabra, he hecho esto. No. ¿Para qué? Porque esa justificación es por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. O sea, para que la gente alabe a Dios. No para que alabe a quien ha predicado, sino para que alabe a Dios y diga: Dios mío, gracias porque lo trajiste a ese pequeñito Isaac para mostrarnos cuánto nos falta. Gracias, Señor, por hablarnos a través de ese niño, para mostrar todavía nuestra inmundicia y que nos falta mucho, mucho todavía para ser conforme a tu corazón. Amén. Amén. Luego Pablo sigue escribiendo este libro de Filipenses y llega a un versículo que dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchos de nosotros repetimos esa cita bíblica como de memoria, como si fuera cueca, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y no sabemos ni por qué lo decimos. Pablo está hablando esto porque ya se sentía cansado, se sentía ya a punto de morir, y dice: no sé qué es mejor para mí. Y sé, dice, lo mejor para mí es estar con mi Señor, pero mi carne hace que yo todavía me quede por causa de ustedes, porque los amo, porque quiero que sean edificados, porque quiero que no se pierdan, porque quiero que aprendan más de la revelación que Dios me ha dado sobre la redención. Entonces hay una pelea entre mi carne y mi espíritu. Mi espíritu quiere irse a la presencia de Dios, pero mi carne quiere quedarse por causa de ustedes. Por eso dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ganancia por qué? Porque si me muero me voy a la presencia de Dios y listo. Ya de esta vida no me acuerdo nada. Pero dice: para mí el vivir es Cristo. No es que yo estoy en esta tierra haciendo lo que me da la gana, asisto a una congre, ay, quiero irme con el Señor, Señor, llévame. No sabes a dónde te va a llevar para empezar. Porque si no estás firme en su palabra, ¿a dónde te llevará? ¿A dónde te llevará? ¿O te enviará? ¿Verdad? ¿Verdad? Pablo lo decía porque había convicción en su corazón. Sabía que era un siervo de Dios. Sabía que era, gracias hermanita, sabía que era un hombre que había sido puesto por Dios, como él dice: yo soy apóstol por la gracia de Dios. Él me ha constituido como su apóstol. No es que me he hecho apóstol por mi gusto. Él me ha enviado para llevar el evangelio a los gentiles. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pasamos al versículo 27. Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Qué tremendo. ¿Qué será comportarse dignamente del evangelio? De una manera digna del evangelio. ¿Qué será eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo será ese comportamiento digno del evangelio? ¿Qué creen?
Obediente a la palabra. ¿Alguien más? Vivir la palabra. ¿Alguien más? Vivir como Cristo. ¿Alguien más? En santidad. Ahora, ¿cómo logro todo eso? Y si no sé la palabra, entonces no estoy viviendo dignamente. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Estamos entendiendo? Y no es cuestión de saber citas bíblicas de memoria. No, el diablo sabe la Biblia mejor que tú y yo. La sabe de Génesis, Apocalipsis, la ha vivido, ha estado con el que ha dado el evangelio, ahí ha estado él, se tornó arrogante, se tornó orgulloso, se envaneció y fue echado de los cielos, de la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que se olvidó todo lo que sabe de Dios. Amén. Y él conoce mucho mejor que tú y yo la Biblia, mucho mejor que tú y yo, pero no la vive. No la vive. Está en contra de eso porque no quiere que tú y yo conozcamos de esa verdad. Y aquí Pablo nos está diciendo, solamente, Dios mío, qué oración, solamente comportaos de una manera digna del evangelio. ¿Cuándo me comporto indignamente del evangelio? A ver. Cuando soy rebelde, cuando soy desobediente, cuando hago lo que me da la gana en mi vida, cuando no me sujeto a la palabra de Dios. No cuando no me sujeto a los pastores, cuando no me sujeto a la palabra de Dios. Y ahí voy a encontrar que sí debo sujetarme a mis pastores, que sí debo sujetarme a las autoridades constituidas sobre mi vida en el lugar donde yo vivo. Pero si no conozco eso, entonces voy a agarrar y voy a decir, pastor, te estoy avisando que estoy viajando mañana. Si fueras mi hijo o mi hija, de un puntazo te meto y te hago recapacitar y te digo, ¿me estás diciendo que te vas a ir o me estás pidiendo permiso? ¿Qué me estás diciendo? ¿Te vas a ir? Vete y no vuelvas nunca más. Diferente es, pastor, quisiera pedirle por favor que oremos. ¿Será que puedo ir? Hay esta inquietud en mi corazón. ¿Será que es de Dios? Quiero ir con bendición si es que es de Dios. Y si el pastor te dice, no, no vas a ir. Estoy yendo a hacer la obra de Dios. ¿De Dios o la tuya? A saciar tu necesidad. Porque es diferente cuando Dios nos envía. Es diferente. Amén. Cuando Pablo fue a Filipos, él estaba de ida al Asia. Alistó sus maletitas, dijo, al Asia nos vamos. Y estaba en ese viaje, se sueña y le aparece un hombre de Macedonia en sus sueños. Le dice, te necesitamos, ven. Y Pablo despierta, entiende que es un sueño de parte de Dios, y en vez de irse al Asia, agarra y se va a Tracia, que era el lugar donde estaba Filipos, que es la antigua Grecia, ¿sí? Y va ahí, ¿por qué? Porque necesitaban en ese lugar la palabra de Dios. No es que Pablo agarró y dijo, creo que en Asia está haciendo mucha calor, ¿no? ¿Y qué tal si nos vamos a Filipo? Creo que ahí van a celebrar carnavales. Iré a predicarles a esos incrédulos. ¿No fue su decisión o sí? ¿Fue su decisión o no? No. Porque los hombres y las mujeres de Dios no andamos a lo que creemos y queremos. Debemos aprender a sujetarnos a la guianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y eso solo se logra cuando tenemos intimidad y comunión con Dios. Amén. Lo que hemos hecho hace 15 días, una semana, 15 días, no ha sido algo que nos hemos reunido con el pastor José, la pastora Vanessa, mi esposa y algunos cumpas. Hemos dicho, ¿qué hacemos? Algo hay que hacer en la iglesia. Estamos muy sin hacer nada. A ver, ¿qué dices tú? ¿Y qué opinas? O mejor hacemos, no. Haremos una actividad, subiremos al cerro.
No, fue algo que Dios movió el corazón nuestro, porque era de Dios, coincidió con fechas, coincidió con la luna nueva, coincidió con todo, no por coincidencia, sino que fue Dios mismo obrando para que se haga lo que Él quería que se haga. Amén, amén. Y no solo eso, vemos en la televisión novelas sobre Josué y la toma de Jericó. Dios hablando a través de muchos siervos, Josué, la toma de Jericó. En mi casa yo veo, me habían regalado hace años un cartoncito, así escrito a pulso. No recuerdo bien quién me regaló, pero ahí lo tenía, y porque yo soy de los que guardo esas cosas. Y lo tenía ahí, en mi escritorio ahí. Cuando un día estoy, ya miro, y esto leo, Josué 1:7. Mira que te mando, que te esfuerces. Ay, Dios mío. Dije, sí, Señor, estás hablando porque quieres que hagamos algo. ¿Qué hacemos? Oramos y le pedimos guianza a Dios y Dios puso lo que tenía que hacerse. Y se hizo y fue de victoria. Tal vez no la estemos viendo en este momento, pero ha habido victoria, tremenda victoria de parte de Dios. No para nosotros, no nuestra victoria, no, Dios se ha glorificado. Amén, amén. Entonces Pablo no fue pues a Asia porque sí está haciendo mucha calor y si nos desviamos, no, un sueño de parte de Dios y se trasladaron a Troya porque necesitaban de la palabra de Dios ahí en Filipos. ¿Sí? Tanto es así que en Hechos nos muestra quiénes fueron salvos y como consecuencia de ese mandato de Dios, Dios estableció una iglesia de Cristo Jesús en Filipos. Amén. Por eso la carta a la iglesia de Filipos, a los filipenses. Amén. Gloria a Dios. ¿Están con sueño? ¿Con hambre? Esa risita ya quiere decir sí y mucha. Seguimos. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Dios mío, eso es lo que nos falta como iglesia. Unos estamos pensando en nuestras vacaciones, otros pensando en la inmortalidad del tío burro, otros pensando en mi trabajo, otros pensando en mi abuelita, en mi abuelito, en mi perrito, mi casa, mi no sé qué, mi no sé cuánto. Y alguno que otro, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres que hagamos? Alguno que otro. Pero aquí Pablo nos enseña algo y nos dice que todos los que somos parte de la iglesia de Cristo, tenemos que estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Amén. ¿Por qué estás luchando hoy en día tú? ¿Por qué estás luchando? No, me estoy rajando para dejarles a mis hijos una buena profesión. Como tú eres mago, adivino, brujo, sabes el futuro, sabes que vas a despertar mañana vivo, que tus hijos van a despertar vivos, entonces rájate por tus hijos para que tengan un buen futuro. ¿Sabes cuál es el mejor futuro para ti y para tus hijos? Que conozcas a Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe y es la vida eterna misma. Amén. Amén. No estoy diciendo con esto, despreocúpate de la educación de tus hijos, no me malinterpreten. Una cosa es educarlos a mis hijos y otra cosa es preocuparme para dejarles una profesión. ¿Sí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos versículo 28 y 29. Aquí vamos a entender qué es lo que realmente está diciéndonos Dios a través de Pablo. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Saben por qué escribe esto Pablo a los filipenses? Porque estaban siendo perseguidos por causa de la fe. No es porque estaban tranquilos en sus casas ahí. Sí, gloria a Dios. Amo a Cristo.
No, era gente que mostraba lo que era ser cristiano, hablaba de esa fe a la gente, y por causa de ello, como ellos no doblaban su cerviz ante el emperador romano, porque había el edicto romano de que todos deberían considerarlo al emperador como Dios. Y entonces todos se sometían ante el emperador. Pasaba el emperador por las calles y todos terminaba de pasar y recién se paraban, porque lo tenían como Dios. Los cristianos no lo hacían, porque ellos habían entendido que solamente tenían que doblar rodillas ante el único Dios vivo. Amén. Entonces ya eran perseguidos por causa, esto no, ya hay que meterlos a la cárcel, hay que matarlos, y les hacían barbaridades. Por eso Pablo dice que estemos unánimes, que estemos en un mismo espíritu, que estemos todos pensando lo mismo. No importa si morimos por la causa de Cristo, no importa si nos encarcelan, no importa si somos perseguidos, todos. Hoy en día la iglesia de Cristo no quiere dolor, no quiere falta de, quiere vivir una vida cómoda. Todo, sí, ya estoy, tengo ya lo suficiente para tener mi casita. Sí, y a mis hijos también ya les he asegurado su futuro. Sí, y ahora no, todavía tengo fuerzas para trabajar. Trabajaré nomás todavía mientras pueda para tener un poquito más de capital. O sea, en eso está mucha de la gente que dice ser cristiana en las iglesias. Mucha. Casi nadie de los que asisten a las iglesias supuestamente cristianas están en un mismo espíritu y sentir con el Señor. ¿Sí? Ya. Formarnos, forjarnos, meternos en la palabra, meternos en un mismo espíritu y empezar a hacer la palabra de Dios, a vivirla, a ponerla por obra, a predicarla, a llevar el evangelio. No estamos. Nosotros hemos hecho guerra espiritual, el resto de la iglesia está, ¿qué es eso? ¿Para qué? Estos están locos. ¿Dónde en la Biblia dice que hay que rugir? ¿Y dónde en la Biblia dice que no hay que rugir? Si tú me dices que en la Biblia dice que no hay que rugir, no lo hago. Pero si Dios quiere que yo ruja, ¿quién eres tú para decirme que no ruja? ¿Estamos entendiendo, iglesia? Porque se han levantado esas falsas doctrinas en la iglesia de decir, no, lo que dice la palabra, eso es. Pero la Biblia habla de que si el león ruge, dice, si el león ruge, ¿no rugirán los leoncillos? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Si el león ruge, ¿no rugirán los leoncillos? Tremendo, ¿no? Entonces, ¿de dónde se inventan los religiosos que no hay que rugir? ¿No dice que el Señor es el poderoso león de la tribu de Judá? ¿Dice o no? Y el león está así, ¿no ve? ¿Cómo está el león? Poderoso, buscando presa, como dice la Biblia del diablo, ¿no? Que está como león rugiente. ¿Cómo? ¿Cómo león rugiente? Pero el Señor es el león rugiente. Amén. Gloria a Dios. Si los leoncillos ven presa, no rugirán, dice la palabra de Dios. ¿Han visto en algún lugar? Claro. ¿Han visto en los documentales que pasan sobre la vida salvaje? Cuando los leoncillos ven, olfatean carne. Por eso dice la Biblia. Está en Job, ¿no? Mira, león perece por falta de presa. ¿La iglesia tiene presa o no? Claro que tenemos, ahí afuera hay un montón. ¿Tenemos o no presa? Ruge. Ruge.
Hay presa. Aleluya. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto de Dios. O sea, no es mi discurso, dice Pablo. No es mi discurso. No es que yo quiero levantarles el ánimo. No es que yo quiero que las cosas salgan como yo quiero. Esto es de Dios, dice. De ninguna manera te sientas amedrentado por causa de los adversarios. ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestros adversarios? Los que están en contra del Evangelio. Amén. Amén. Lo cual es señal de perdición para ellos. Si están en contra de Dios, aunque en esta tierra estén en contra de nosotros, lo cual significa que están en contra de Dios, es perdición para ellos, porque no están aceptando lo que Dios de gracia les ha dado para salvación en Cristo Jesús. Pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Y escucha bien esta cita bíblica para los que creen que la vida cristiana es una taza de leche y no debemos sufrir nada. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también, ¿qué dice? ¿Qué dice? Padecer por Él. En mi versión dice sufrir por Él. O sea, Dios me ha llamado, me ha hecho salvo para que yo tenga una vida así. Nada malo me puede pasar. ¿Será que Dios me ha llamado para eso? ¿Qué dice? No solo se me ha concedido, qué tremenda es esta revelación. No es a todos que Dios les concede el que crean en Él. ¿Entiendes, iglesia? No es a todos. Por eso ese evangelio de ven, cree, haz esta oración de fe, listo, ya eres salvo. Tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Mentirosos, hechiceros, brujos. La Biblia aquí nos enseña y dice, porque a vosotros se os ha concedido no solo el que creas en Él, sino también que padezcas por Él. Si crees en Cristo, debes padecer por causa de Él. Amén. Así que no es que creo y, ay, sí, ya Dios me ha librado de todo. Me ha librado de pasar hambre, me ha librado de esto, me ha librado de aquello, me ha librado de todo. No es verdad. De lo único que me ha librado el Señor por su salvación es de que yo sea condenado y mi vida eterna pase en el infierno con el diablo. Eso es de lo único que me ha librado. No me ha librado del resto. Debo padecer en esta tierra, como Pablo lo dice en este libro. He aprendido a vivir en la abundancia y a tener escasez. He aprendido a comer y he aprendido a ayunar. He aprendido a dormir en un hotel 1000 estrellas y en un hotel 5 estrellas. He aprendido. Amén. He aprendido a tener y no tener. Por eso habla Pablo y dice, gracias a los macedonios que enviaron una ofrenda para que yo pueda continuar en esto. Qué tremendo, ¿no? No era para él, era para que él siga predicando la palabra. Qué tremendo, Dios mío. O sea, no es que Dios nos ha llamado a una vida sin dolor, sin sufrimiento. No, sufrimiento porque me ha tu batería debe ser. Bueno, Dios me ha dado buenos pulmones. ¿Me escuchan? Sí. Gloria a Dios. Ya no te preocupes, hijo, así voy a seguir. Entonces, Dios no me ha llamado a que sufra porque me ha abandonado mi mujer. No, Dios me permite padecer por causa de Él. Amén. No a llorar porque me dejaron, me abandonaron, porque no tengo papá, no tengo mamá, pobrecito soy, no tengo ni para comer. No, no me ha llamado a sufrir por eso. Eso tengo que sufrir en esta tierra porque eso está para todo ser humano. Pero yo no debo sufrir por eso, sino darle
si estamos padeciendo por su causa, si me han echado del trabajo porque honro y glorifico a mi Señor, gloria a Dios. Pero si me han echado de mi trabajo, soy un vago porque llego tarde, porque soy un ladrón, además me llevo papeles, me llevo lápices a mi casa para los tareas de mis guaguas. Si por causa de ello me voy a padecer, bien hecho, dice Dios, bien hecho. Pero si estoy padeciendo por causa de Cristo, dale gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a suponer algo. Cuando estábamos en la Plaza San Francisco, ¿qué tal si Dios hubiera permitido que vayan los ponchos rojos a agarrarnos, a degollarnos como a perros? ¿Qué tal? ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos quedado ahí? ¿Y cuántos de nosotros hubiéramos... Solo José Arismendi comando gado? ¿Cuántos de nosotros? O sea, el Evangelio de Cristo dice que debemos padecer por Él. Amén. Vituperio, muerte, todo, si es para gloria de Él. Amén. Amén. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Porque se os ha concedido a vosotros no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Para mí, el privilegio más grande es que Dios me haya dado el privilegio de creer en Él. ¿Saben qué? Analiza tu vida, analiza a las personas que les has compartido el Evangelio y te vas a dar cuenta si es que tú eres un creyente de verdad, no de nombre, de verdad. Te vas a dar cuenta de ese enorme privilegio que Dios nos ha dado, porque no se le ha concedido a todos. No es a todos, como hoy se predica. No, Dios ha dicho que todos. No, Dios ha dicho que prediquemos a todos. Dios nos ha dicho que prediquemos a todos. Y es su Santo Espíritu el que convence de juicio, de pecado y de justicia. No yo, no tú, no el predicador. Es Dios, el Santo Espíritu, el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Amén. Y el que es convencido se arrepentirá, pues. Y el que no es convencido volverá a lo suyo. Amén. Amén. Ahora la pregunta es, ¿tú has sido convencido? ¿Has sido convencido? Esa es la pregunta. Porque puedo estar en una iglesia. Yo he asistido a una iglesia católica desde mis 5 años hasta mis 13, obligatorio. Estaba en el San Calixto. Y cuando marchábamos les mostraba, porque les dice entrar a la iglesia del San Calixto. Y hemos entrado ahí todo ófrico. Los demonios ahí, full demonios, y el demonio mayor hablando por el micrófono a otros endemoniados ahí. Pero qué terrible. Yo he entrado y he dicho, he recordado mi niñez y he dicho, en aquel asiento. Muchas veces me han hecho arrodillarme, usábamos pantalones cortos, sobre pepas de duraznos, para pedirle perdón a Dios porque había pecado. Yo recordaba y decía, ¿qué hice? ¿Qué pequé? Niño. ¿Qué puede pecar un niño de 5 años? ¿Qué pecado puede cometer un niño de 5 años? A ver, pero los curas nos obligaban a eso. He recordado, he dicho, wow, Dios mío, de lo que me sacaste. ¿Sí? 8 años he estado en eso. Obligatorio los domingos. La pregunta, y pregúntame si quieres, ¿qué aprendí del catolicismo? Nada. Lo único que aprendí fue el himno. A vuestros pies, madre, llega un infeliz. Eso fue lo único que aprendí. Nada más. Y cuando el Señor tocó mi corazón y empezó a mostrarme y a revelarme en su palabra, dije, wow, wow. Por eso digo,
El mayor privilegio de un ser humano es que Dios nos haya concedido que creamos en Él. No hay otro. No hay otro. No hay otro privilegio. Porque no es dado a todos. No le es dado a todos. Solo a los que Dios quiere. Ya desde antes ha dispuesto Él que creamos en Él. Amén. Pero si creemos en Él, tenemos que estar dispuestos a padecer por Él. Amén. Gloria a Dios. Luego de eso, Pablo, mira cómo va llevándonos. Sigo el versículo 30. Sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. ¿Cuál era ese conflicto que vivía Pablo? Que por causa del evangelio era apedreado, encarcelado, despreciado, perseguido, no lo querían, no querían ni saber de él, y aún los que conocían de Dios, los fariseos, los maestros de la ley, no querían saber de Pablo. Y por causa de ello, lo hacían meter a la cárcel, lo apedrearon, lo querían matar. Por eso dice, sufriendo el mismo conflicto. ¿Quiénes? Nosotros. Que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Estaba en la cárcel. No había mejor testimonio que ese, no había otro. No era discurso, no eran cartitas, no era para levantar el ánimo a nadie, no era para motivacionar a alguien. Era una realidad que él plasmó en esta epístola para enseñarnos a nosotros, a la iglesia de este tiempo, lo que debemos vivir. Amén. Paso al capítulo 2, que es la culminación de esto que está escribiendo Pablo, y dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo. ¡Wow! Encarcelado, lleno de llagas, herido, hambriento, sediento, haced completo mi gozo. Si de verdad estás en un mismo espíritu conmigo, si de verdad tienes algún estímulo en tu vida en Cristo, si hay algún consuelo de amor en ti, alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo. Estoy aquí casi más muerto que vivo, pero haz completo mi gozo, dice Pablo. Siendo del mismo sentir. ¿Cuál? El que Pablo estaba viviendo. Conservando el mismo amor. Pablo no dejó de amar por estar en la cárcel y dijo, nadie se ha acordado de mí, todos me han abandonado. En algún pasaje de sus epístolas lo dice. Me abandonó Demas, al cual lo he entregado a Satanás, porque se ha ido al mundo. Qué tremendo, ¿no? Volvió al mundo Demas, que era un hombre que estaba predicando con poder, y de pronto dijo, mejor es el mundo que vivir en Cristo, así que volvió al mundo. Y Pablo nos habla del Demas, se llama ese hombre. Y dice, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Luego habla y dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas aquí por vanagloria? O en tu casa, o en tu trabajo, o donde has estado. Como seres humanos tenemos la tendencia siempre a, como Saúl, hacer una cabeza más alto que los demás, ¿sí? Por encima de los demás. ¿Me han visto? Yo soy el pastor. Más respetación. Todos los seres humanos en nuestra vida tenemos aún vestigios de esa carnalidad humana, que nace en el huerto del Edén como consecuencia de que entró el espíritu de muerte de Satanás en el ser humano. Satanás fue echado de los cielos por causa de eso. Se envaneció. Dijo, seré como Dios. No quería ser como él fue creado, sino que dijo,
seré como Dios. Muchos de nosotros actuamos así aún hoy, aún en las iglesias. ¿Saben por qué hay la apostolitis? ¿Saben o no? Porque ya nadie quiere ser siervo de Dios. Eran pastores, han pasado a ser apóstoles, de aquí a un tiempo más van a ser PhD, doctores en teología. ¿Por qué? Porque buscan aprobación del hombre, no buscan la aprobación de Dios. Igual que los artistas. O sea, los artistas, ¿qué hacen para no perder vigencia? Pagan a los fotógrafos para que los pillen en un relajo, en una discoteca, haciendo alguna barbaridad, y salga la fotografía y sigan siendo conocidos, vistos y escuchados. Eso es tremendo, eso es diabólico. O sea, ya estoy mal porque soy un drogadicto y qué sé yo, en vez de recluirme y que me sanen, no, hago un escándalo para seguir vigente en los medios sociales. Y así habemos muchos cristianos, muchos. Nos llenamos la boca de yo soy cristiano, como si fuera qué. O sea, yo soy cristiano. Cuando deberíamos ser humildes y agacharnos y decir amén. No hay problema. Pero anhela mi corazón que conozcas el amor de Cristo, así como yo lo tengo en mi corazón. Pero no. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso dice que nada hagamos por vanagloria, egoísmo. Porque la vanagloria es egoísmo, es pensar en yo. Y nos olvidamos que solo hay un yo soy, Dios. Dice, yo soy el que soy. No hay más Dios. No hay más Dios. ¿Se han dado cuenta en la Biblia? El único yo es Dios. Yo soy el que soy. Si yo me pongo a la altura de él y digo, yo soy, ¿qué estoy haciendo? Me estoy vanagloriando. Estoy siendo egoísta. No estoy pensando en los demás, estoy pensando en mí mismo. Como el ser humano normal es hoy en día, el que no conoce a Cristo. El padre agarra y dice, ya te da para la comida, ya te da pagado las luces, ya, ahora vos haz. La pobre mujer con los hijos tiene que lidiar porque el marido, al igual que Maduro, solo quiere para sí mismo la gloria. ¿Sí? No le importa, se desvincula de la vida de su familia y sigue viviendo su vida. Y listo, ¿qué le importa? Ya te he dado, ya tienes y listo. ¿Y qué me ha dado? 5 pesos me ha dado para que cocine para mis hijos, he escuchado en la tele. 5 pesos diario me da. Y se creen buenos padres. Y se creen buenas personas, aún. Dios dice, no seamos así. Amén. Que miremos a los otros como a superiores a nosotros mismos. Es decir, yo jamás voy a verte a ti como a menos que a mí, sino te voy a ver como a superior que a mí. ¿Por qué? Basta que seas un hijo de Dios. Basta que tengas a Cristo en tu corazón para que yo te vea como superior a mí. Eso es lo que Dios nos está enseñando a través de esta palabra. Basta ya de vernos. Hay muchas iglesias que ya no honran a Dios, honran a su pastor. Le besan la mano. Mi pastor, ay, no toquen al ungido. Aunque el ungido esté más podrido que el diablo, no lo toquen al ungido ni hablen mal del ungido. No es así. Hay uno solo al que debemos darle gloria. Es a nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora, eso no quiere decir que no nos honremos entre nosotros. Amén. Amén. Es muy diferente. ¿Está claro, iglesia? Por eso dice aquí Pablo, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde, qué tremendo, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás.
Subraya esa cita bíblica en tu Biblia, por favor. Ráyala con doble raya, márcala para que todas las veces que la leas te acuerdes que es lo que Dios nos está enseñando. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y luego sigue Pablo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál fue la actitud que hubo en Cristo Jesús? Jesucristo vino a esta tierra, y eso está más abajo en los versículos de más abajo. Salió del seno del Padre Dios, es Dios, era Dios y seguirá siendo Dios. ¿Sí? Juan lo dice claramente en el Evangelio que escribe. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Él era Dios. Amén. El Señor sale del seno del Padre, se corporaliza en un pequeñito en Belén, nace, le ponen el nombre de Jesús y comienza a crecer como cualquiera de estos niños, como este mi gordo que me lo han hecho llorar hasta con su ojito rojo. Y comienza a crecer en esa inocencia, pero con una diferencia. En su espíritu no había la marca del pecado que tenía Adán por causa de la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Así que no había en él nada de pecado. Y empieza a crecer, y la Biblia dice que creció no solo en estatura, sino también en sabiduría. Amén. Y creció, y a sus 12 años discutió con los doctores de la ley. ¿Discutió acerca de qué? De la ley. ¿Por qué? Porque la ley era Él mismo. Amén. Porque la Biblia dice que Él es la palabra de Dios viva. Amén. Entonces este Dios nuestro llega a la tierra, se corporaliza y dice que se despojó a sí mismo de su deidad, de su gloria. En la versión original dice algo tremendo. Dice, ay Dios mío, sacaré mi ojo. Sí, ahorita, mi ojo se ha caído. Se cayó mi ojo. No. Dice en el versículo 7, donde dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, dice, sino que renunció temporalmente a sus privilegios. Qué tremendo. El Señor viene y le dice a su padre, Padre, renuncio a mis privilegios de Dios. Se vació, dice, de sí mismo. Y estando en la condición de hombre, como tú y yo, se humilló a sí mismo. Se hizo siervo. ¿Cuál de nosotros nos hacemos siervos? ¿Y cuántos de nosotros siempre queremos ser jefes? Ay, ¿por qué le habrán puesto a la Juana ahí? Yo tenía que estar en ese lugar. Porque ya, claro, su chupa de la pastora es. Pues, por eso es. ¿Están dándose cuenta? Todos queremos privilegios, pero pocos queremos ser siervos. Y el mayor privilegio que Dios le da a la iglesia es de que seamos sus siervos. Lo dice a través de muchas parábolas. Alguna vez escuché la prédica de uno que se cree súper predicador y dijo, Dios dice en su palabra que ya no somos más siervos, ahora somos hijos. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo les habla a sus discípulos y les dice, ya no os llamaré más siervos. No dice ya no serán más siervos, ya no os llamaré. Hay diferencia entre llamar siervo y que continúes siendo siervo y que ahora seas mi hijo, y decirte que ya no eres más siervo.
hay diferencia. Amén. Esta es mi sierva, pero no le digo siervita, le digo hija, porque la he adoptado como mi hija. Amén. Amén. Pero no por el que sea mi hija va a abusar. ¿Sí? Al contrario, la Biblia dice que tenía 2 hijos. Y al uno le dijo, ve y haz. Y ese hijo dice, sí, yo lo haré. Y al otro le dice, y fue y no lo hizo. Y le dice al otro, ve y haz. Y él dice, nah, pero fue e hizo. ¿Cuál de ellos es mejor hijo? Dice, el que hizo. ¿Dios los envió a los 2 o no? ¿Envía a sus hijos como siervos o no? Gloria a Dios, ¿está claro? Jesucristo fue enviado por el Padre. ¿Cómo qué fue enviado? ¿Cómo qué fue enviado? Como siervo. Y él dice, yo soy el Hijo de Dios. ¡Wow! Pero el Hijo de Dios no ha venido para ser servido, sino para servir. Aprendamos. Por eso Pablo dice, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo como Dios, no estimó el ser como Dios, se vació de sí mismo, es decir, renunció temporalmente a sus privilegios. Por eso dice en su oración final, antes de ser sacrificado, dice, Padre, devuélveme la gloria que tenía antes, desde la fundación, antes contigo, devuélveme la gloria. Amén. Amén. ¿Está claro? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tú y yo seamos como Cristo. Él vino a la tierra a servir. ¿Sí? No, nunca se hizo servir con nadie. No vino a buscar privilegios, posición. No vino a sentarse en la primera silla. No vino a que lo atiendan. Él vino a servir a la humanidad. Y ese espíritu debe haber en nosotros. Ese mismo sentir, ni siquiera espíritu, sentir. Tiene que haber algo aquí que nos mueva a ser como Él fue. Amén. Amén. Cuando eso logremos en nuestras vidas van a ser transformadas completamente. ¿Por qué? Porque le estaremos diciendo al Padre, yo quiero ser como mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Está claro? ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Ahora bien, cuando Él se hallaba en la forma de hombre, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos obedientes sabemos aquí? Levanten la mano el que es obediente. No a su papá, a su mamá, a su mujer, a su marido, no. Ni a sus jefes. A Dios. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Los niños. Gloria a Dios. Gloria a Dios, dice aquí. Eres obediente. Yo sé que eres obediente, mi niño precioso. Además que cumples años el mismo mes que yo, así que ya sabes. ¿No hay obedientes aquí a Dios? Los niños. Los niños. Qué tremendo. Dice que tenemos que tener el mismo sentir de nuestro Señor, la misma actitud. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él podía haber actuado como Dios, tranquilamente, pero no lo hizo. Es más, las Escrituras dicen de Él que Él aprendió obediencia por ser hijo. Escucha bien lo que dice Dios. No es que descendió de los cielos, se corporizó en la forma humana y ya era obediente, vino obediente de los cielos. No. Dice que aprendió obediencia por ser hijo. Si tú y yo decimos que somos hijos de Dios, ¿qué es lo que debería prevalecer en nuestras vidas? La obediencia. Porque Dios no tiene hijos desobedientes. Amén. Amén. Y a los que somos desobedientes, dice en Hebreo, que el Padre a quien toma por hijo,
lo castiga y lo disciplina. Amén. Amén. Así que si el Padre todavía no te ha castigado y disciplinado, hijo de quién eres. Hijo de quién eres, como dice en Hebreos. Porque el que no recibe disciplina de parte del Padre Dios, dice, es hijo bastardo. ¿Saben qué es un hijo bastardo? Uno que no sabe quién es su padre. Ese es un hijo bastardo. Es un hijo que nace y la mamá no sabe ni quién ha sido el papá. O sea, date cuenta de eso. Y nace ese niño y ¿quién es mi papá? Ay, no sé. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Eso dice la palabra. Porque si hay alguien que no recibe disciplina y castigo, ¿hijo de quién es? Es un hijo bastardo. Como hijos de Dios, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Amén. Porque si no, no somos hijos de Dios. Jesucristo se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Qué tremendo es eso. O sea, a ver, pongámonos en la posición. Ven, Paula. Rápido, 2, 3, ya deberías estar aquí y de regreso. Estamos en la misma posición. ¿Sí? Estamos en la misma posición, ¿no ve? Saque pecho, saque pecho. Amén. Ella y yo tenemos los mismos privilegios. Ella es Dios, yo soy Dios. Amén. De pronto un día yo salgo de su seno y me corporalizo en un bebé. Me hago hombre. Gracias mi niña, tengo el mismo poder que ella tiene porque ella es Dios y yo soy Dios. Ella actúa soberanamente. Puede agarrar y hacer llover en este momento aunque no hay nubes. Lo puede hacer porque es Dios, es soberano. Amén. Puede hacernos desaparecer de este lugar así, porque es Dios. Pero yo también puedo, porque yo también soy Dios. ¿Sí o no? Amén. ¿Estamos entendiendo? Pero yo cuando he salido del seno del Padre, he venido a la tierra y he dicho, no voy a ser como Dios. No voy a actuar como Dios. No voy a ser como Dios. Amén. Ahí está más clarito. ¿Sí? Y estando en esa condición, dice que aprendió obediencia. Todo lo que son los 4 evangelios nos habla que el Padre, al terminar el día, se retiraba solo a orar, a hablar con el Padre Dios, Jesucristo, a hablar con el Padre Dios. Se retiraba todos los días. ¿Qué hablaba con el Padre Dios? Padre, mira lo que me han hecho y ahora Judas me va a traicionar. Pedro no me cree, los fariseos son una desgracia, ¿para qué he venido a esta tierra? ¿A eso oraba el Señor? No, Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Qué trabajo hay que hacer mañana? ¿Dónde quieres que vaya? Tú lo sabes todo. Dime cómo quieres que lo haga. Toda la noche hablando con el Padre para hacer la voluntad del Padre. Eso es obediencia. Amén. ¿Cómo vas a ser obediente tú o cómo voy a ser obediente yo si ignoramos lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Cómo podemos ser obedientes? A ver, díganme. Isaac, tú eres obediente con tu papá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu papá, ¿qué te dice? ¿Qué te hace? Más que hacerte, ¿qué te dice? Amén. ¿Qué más te dice? Te enseña, ¿no ve? Así se hace, sentate así, come así, así debes vestir. Eso te enseña tu papá, ¿no es cierto? Amén. Y cuando no le obedeces, ¿qué te hace? Te cuelga para que crezcas. Te sacude, ¿no ve?
Duele, ¿no ve? Pero has aprendido que debes ser obediente, ¿verdad? Eso es así de simple. Así de simple. Gracias a Dios yo tuve una madre que me majó hasta mis 16 años. Porque era duro, rebelde, desobediente, independiente. Pero había una autoridad sobre mi vida y era mi madre. Y me sacudió hasta mis 16 años antes de irme a la vida militar. Me sacudía. ¿Sí? Y ponerme marca en mi oreja por desobediente. Aquí tengo uno como callo. ¿Tienes orejas? Y me levantó así, me sangró, me perforó la oreja prácticamente con las uñas. Bien hecho que lo hizo, porque es un buen recuerdo de que debo ser obediente a mi Dios. Amén. Amén. ¿Cómo puedo decir que soy hijo si no soy obediente? Isaac podrá decir, él es mi papá si no le obedece. ¿Podrá? Su papá le dirá, yo no tengo hijos desobedientes. Así me decía mi mamá. No tengo hijos desobedientes. Los papás antiguos así actuaban. Y me uno a ellos porque yo también soy antiguito. ¿Sí? Entonces, iglesia amada, ¿cuánta mayor necesidad tenemos nosotros de ser obedientes al Dios Padre si queremos vivir una vida en esta tierra conforme a su propósito y voluntad para nuestras vidas? Amén. Amén. Muchos de nosotros diremos, ¿y cuál es su voluntad para mí? Ve a la Biblia, busca, ahí Dios te va a hablar. A través de algún pasaje bíblico te va a decir, esto es lo que quiero que tú hagas. Amén. Amén. Cuando yo me convertí, bueno, yo no me convertí en nada. Cuando Dios me hizo nacer de nuevo, ese día, la persona que me dijo, vas a hacer esta oración conmigo y que al final yo no oré nada, porque el Señor me tomó, me revolcó, metió su mano, me dio la vuelta, sacudió toda la basura. Ya, ahora sí, estás nuevito. Cuando sucedió eso, terminó todo eso, este varón me dice, Fernando, ¿tienes Biblia? No, le dije, ¿Biblia? ¿Qué será eso? Te presto mi Biblia, hermano, me dijo, lee. Yo nunca había abierto una Biblia para leer, jamás en mi vida. Nos fuimos a la casa con mi esposa, yo esa noche, o sea, por primera vez he experimentado lo que es dormir sin que haya nada en tu vida que te atormente. Me metí a la cama, me eché hasta el día siguiente sin moverme, como estatua. Desperté, tipo 5 de la mañana escuché una voz fuerte, Fernando. Desperté, me asusté, quise volver a escuchar, ya no volví a escuchar, me volví a dormir. Desperté, agarré la Biblia y dije, Señor, nunca he leído esto, no sé cómo es, no sé si empiezo por la primera hoja, por la última, al medio, no sé, pero una cosa sé, quiero que me hables, quiero que me digas algo, necesito que me digas algo. Voy a abrir la Biblia sin saber dónde, y donde ponga mi dedo, eso será lo que tú me estás diciendo. Abrí la Biblia justo en Isaías 45, en el capítulo 45, versículos 1 en adelante. Puse mi dedo ahí, empecé a leer y no entendí nada. Pero esa palabra, mucho tiempo después, el Señor reveló a mi corazón que ese era el ministerio que Dios me estaba dando a mí. Amén. Amén. Pero era un corazón no entendido de Dios, pero era un corazón de niño. No sé, tú dime lo que es mejor para mí. Y Dios me habló a través de esa cita bíblica que le dice a Ciro. Y Ciro era un rey mundano, no era del pueblo de Dios. Era un sirio. Ciro era un rey que tenía además a Israel como cautivos. Pero Dios le dice a Ciro, siervo mío eres tú. Siervo mío eres tú, le dice a Ciro.
Y yo la tomé esa palabra para mí. Y es lo que Dios me ha dado para mi vida. Amén. De esa manera es que Dios habla. Muchos queremos escucharlo audiblemente. Otros queremos que venga un súper ungido de la punta del cerro de no sé qué país y pasa tú. Bla, 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 bla. Y a lo mejor nos dice macanas más todavía. Llena mi bolsillo y Dios te va a bendecir. Amén. Y le lleno el bolsillo. Y me da algo que ni siquiera es de Dios. ¿Cómo sé lo que es la voluntad de Dios para mi vida? La palabra. Amén. Como Pedro bien dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en seguir. ¿Cuál? La palabra escrita. Amén. Esa es la palabra profética más segura para tu vida y para mi vida. No vayamos buscando que alguien diga, ay, este pastor que me diga algo Dios a través de él. No, busquen la palabra de Dios. Seamos obedientes a Dios. Amén. Que haya ese mismo sentir en nuestro corazón que hubo en Cristo Jesús. Que no nos levantemos, que nos humillemos. El Señor habló mucho en este tiempo de renunciamiento, renunciar. ¿Y saben qué es renunciar? Como Jesucristo hizo, se despojó a sí mismo. Renunció temporalmente a sus privilegios. Renunció. Y cuando renunció, después de que hizo todo eso y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por esa razón el Padre Dios lo exaltó a lo sumo, a lo más alto. Y no hay otro nombre sobre ese nombre, sobre la tierra. No hay otra, ni de potestades, ni de autoridades, nada. Es el único nombre que está sobre todo nombre. ¿Saben por qué? Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros este tiempo. Obediencia, renunciamiento. ¿Quieres obedecer a Dios? Vas a tener que renunciar a muchas cosas. A muchas cosas. De tu propia vida, de lo que haces a diario, de lo que dices, de lo que actúas, de todo. Si queremos ser obedientes a Dios. Amén. ¿Está claro, amado? ¿Hemos entendido lo que Dios quiere para nuestras vidas? Porque no es tanto si yo te lo estoy diciendo, es si Dios a través de su Espíritu Santo está obrando en tu vida, porque eso es lo importante. Que esa palabra entre a nuestros corazones y haga la obra que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tienes hambre? Yo sí. Pónganse en pie. No he dicho charlen, he dicho pónganse en pie. Dios, no aprendemos. El sabio Salomón dice, no te apresures a salir de la presencia del rey. Porque el que se apresura a salir de la presencia del rey, muere. Velo en las películas. Nadie se mueve de la presencia del rey humano si no le dice, puedes irte. Nadie. Porque sabían que si se movían,